Hola, buenas tardes. Vamos a presentar a Fernando Pastor, quien nos va a dar una conferencia sobre natalidad. Fernando Pastor es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en Sociología de la Población y Sociología Industrial. Es Master of Science in Demography por la London School of Economics and Political Science, Departamento of Social Policy and Administration. Tiene otros títulos como el Program Visitor, el Visitor Scholar por la Universidad de Michigan, Institute for Social Research, Academic Visitor por la Universidad de Cambridge, y ha trabajado como responsable de estudios de mercado en el Departamento de Marketing de Canal Plus, Prisa Televisión, antes Sogecable. Ha sido consultor estratégico de negocio del Departamento de Marketing de Digital Plus, Sogecable. Fue el jefe de estudios del Departamento de Marketing de la compañía de Internet Plus-Es y fue becario de investigación en proyectos del Ministerio de Educación y Cultura de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha colaborado como freelance en investigación de mercados y estudios de opinión para institutos de investigación y compañías de investigación de mercados y marketing estratégico. Fue técnico estadístico en el Departamento de Investigación y Proyectos en la compañía Fomento del Empleo, consultoría de recursos humanos, y fue miembro fundador de la compañía Interfacto, dedicada a la investigación de mercados y consultoría. Sin más preámbulos, os dejo con Fernando Pastor para que disfrutemos de su exposición. Bueno, después de que en el pasado mes de mayo Lourdes Ortiz nos hablara de el descenso de la mortalidad como causa del envejecimiento de la población en esta misma sala, hoy os voy a hablar yo de la otra causa principal del envejecimiento de la población, que es el descenso de la natalidad. El descenso de la natalidad es casi más importante que el descenso de la mortalidad a la hora de envejecer la estructura de la población. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues lo que vamos a ver es la teoría de la transición demográfica, conceptos relativos a la natalidad, indicadores básicos de natalidad, cómo se calculan, porque en cómo se calcula el cálculo se ve el concepto de lo que mide el número, las causas, las consecuencias demográficas principalmente, que son de las que yo puedo hablar, y consideraciones sobre políticas, sobre todo políticas pronatalistas. En este primer gráfico vamos a ver la evolución que han tenido la natalidad y la mortalidad en los últimos 2 siglos, desde mediados del 19 hasta principios del 21. La línea verde, la superior, es la natalidad y la roja, la que hay inferior, es la mortalidad. Y el espacio que hay intermedias de las dos es el crecimiento natural de la población. Como vemos, hay un espacio ahí que no tiene datos, de los que no están disponibles, y vemos que pasan de niveles del 40 por 1000 la natalidad hasta niveles del 10 por 1000 a principios del 21, que es en lo que estamos actualmente. Vemos que hay unas crisis de mortalidad muy pronunciadas. Esto es el cólera de 1885, esta es la que llamaron gripe española, que realmente tuvo origen en Estados Unidos, pero la llamaron gripe española porque tuvo difusión en los medios, porque al no participar en la Primera Guerra Mundial pudimos publicar preventivamente cómo prevenir esta gripe, y se expandió publicitariamente que la gripe era española, pero tuvo origen principalmente en Estados Unidos, en unos cuarteles militares. Aquí tenemos la guerra civil,
donde vemos que realmente la mortalidad fue menor que en estas epidémicas, y donde vemos que la natalidad bajó y posteriormente subió. Esta bajada y esta subida no son reales, sino que se debe a un déficit de registros durante la guerra civil que se registraron posteriormente. Se registraron, al acabar la guerra civil, se registraron los nacimientos que no se habían registrado durante la guerra en los registros civiles. Más adelante podemos ver aquí cómo este es el baby boom que vemos aquí y el posterior descenso más adelante. Lo que vemos entre medias en verde es el crecimiento vegetativo de la población. Todo esto es crecimiento, y aquí hay unos pequeños espacios de decrecimiento de la población. Bien, la transición demográfica. La transición demográfica es una teoría que se creó, surgió en los años 40 por un teórico que se llama Notenstein, y describe una serie de etapas durante las cuales la población pasa de una posición en que la mortalidad y la natalidad son altas a una posición en que ambas son bajas, que hemos podido verlo en el gráfico anterior. Antes y después de la transición, el crecimiento de la población es lento, pero durante la transición es muy rápido, básicamente porque el descenso de la mortalidad suele ocurrir antes que el descenso de la natalidad. Es decir, la mortalidad baja, pero sigue la natalidad sigue alta, y eso genera que la población crezca. Esto podemos verlo en el siguiente gráfico, donde se ven en la transición demográfica española las distintas etapas de la transición. Lo que llamamos régimen demográfico antiguo, donde la natalidad y la mortalidad son altas, del 35 por 1000 la natalidad, 30 por 1000 la mortalidad. El inicio de la transición, donde ya se ve un descenso. Estas son las mismas crisis de mortalidad que ya hemos visto antes. La natalidad va bajando. El final de la transición, donde aquí ya se ve el descenso, pero aquí vemos que mientras la mortalidad ya ha bajado, todavía se mantiene la natalidad alta, y da lugar a un crecimiento de la población muy elevado. Posteriormente baja de una forma muy abrupta la fecundidad, para pasar al nuevo régimen demográfico en el que nos mantenemos hasta la actualidad, en el que ambas tasas están alrededor del 10 por 1000. Hay que decir que esta teoría, la teoría de la transición demográfica, está ampliamente admitida a nivel internacional, y tiene lugar en casi todos los países que tienen un proceso de industrialización y desarrollo económico. Hay quien sigue intentando echarla por tierra, buscando casos excepcionales, tanto en periodos históricos como en distintos países, pero hay que decir que de forma generalizada se da tanto a nivel histórico como geográfico, se da en casi todos los países industrializados y que sufren un proceso de desarrollo económico. Bueno, conceptos relativos a la natalidad. Esto es muy sencillo. Son principalmente tres, pero importantes son dos. El de fecundidad, que es el número de nacimientos vivos que ha tenido una mujer y que es casi sinónimo de natalidad. El de fertilidad, que es la capacidad biológica de tener hijos. Y la fecundabilidad, que es un término más bien médico, que es la capacidad biológica para concebir en un ciclo menstrual expresado en términos de probabilidad. Es curioso que en inglés lo que aquí llamamos fecundidad, ellos lo llaman fertility, y lo que aquí llamamos fertilidad, ellos lo llaman fecundity. Nadie me ha conseguido explicar por qué esto es así, pero es así. Sin embargo, los conceptos son los mismos, pero lo que es la palabra está completamente vuelta del revés. Indicadores básicos. Esto es un poco árido, pero es interesante. La tasa bruta de natalidad, que no es una tasa en sentido estricto, es un cociente de nacimientos en un determinado año, partido por la población a mitad de año, multiplicado por 1000.
Digo que no es una tasa porque una tasa pone en relación un flujo, es decir, unos eventos, dividido por una población a la que afecta, es decir, a la que es susceptible de ser afectada por los eventos que hay en el numerador. Luego lo veremos más adelante más claramente. Y aquí vemos que los nacimientos no afectan a toda la población que hay en el denominador, porque en la población hay tanto varones que no pueden tener hijos, como mujeres jóvenes, como mujeres mayores que ya no pueden tener hijos. Sin embargo, se utiliza de forma generalizada. Lo que hemos estado viendo en el gráfico de la transición demográfica es la tasa bruta de natalidad, y se utiliza de una forma generalizada y se le sigue llamando tasa, aunque realmente es una razón entre dos cantidades. Y en España actualmente, en 2012, el dato es de 9,7 por mil, y venimos arrastrando, estando alrededor del 10 por mil ya más de una década. Esta tasa de natalidad desde el siglo XVII viene siendo del 30 por mil, para en principios del 18 estar hasta el 45, para pasar a principios del 19 a estar en el 35 por mil, y en el siglo XX estar en el 20 y llegar al 10 por mil actualmente en el 21. Si vemos desde finales del siglo XX hasta la actualidad, vemos que los niveles han pasado del 19 por mil hasta un mínimo que tenemos aquí de aproximadamente un 9 por mil, hasta niveles algo superiores al 10 por mil que tenemos, hasta el 9,7 por mil que tenemos actualmente. Pero los mínimos los rozamos a finales de los años 90, que no, con una pequeña recuperación que tuvimos hace unos años, que habréis oído hablar de que había una leve recuperación, pero que hemos vuelto otra vez a descender. Si comparamos el número de nacimientos, que los tenemos aquí a la izquierda, con la tasa bruta de natalidad, vemos que siguen líneas paralelas, aunque no coinciden, porque la tasa bruta de natalidad está en relación a la población y el número de nacimientos son cifras absolutas, aunque vemos que sí coinciden tanto en la forma como en las pendientes que siguen las curvas. Vemos que el número de nacimientos en la actualidad está alrededor de los 500.000 nacimientos por año, aunque hemos tenido niveles de 550.000 alrededor de 2008. Esto sí que es una tasa, la tasa de fecundidad general, porque pone en relación nacimientos en un año determinado, con mujeres de 15 a 49 años, que son las susceptibles de tener hijos. Y esto multiplicado por 1000. La tasa, al ser el numerador inferior, eleva su cuantía respecto a la tasa bruta de natalidad. Es decir, llega en 2001 a 38,4 por 1000. No he encontrado dato para el 2011 porque he sido incapaz de encontrar datos de estructura por edad de mujeres del dato de 2011, porque no sé si sabéis que el censo de 2011 ya no ha sido un censo para toda la población, sino que ha sido un muestreo, y de ahí han tenido que hacer extrapolaciones, y entonces yo no he conseguido sacar datos de estructura por edad de mujeres. No sé si ha sido torpeza mía o que el INE no los ofrece, pero he tenido que remontarme a 2001 para encontrar datos de estructura por edad de mujeres. Si damos un paso más, tenemos las tasas específicas de fecundidad por edad, es decir, la fecundidad de las mujeres a una edad determinada o a un grupo de edades. Es decir, los nacimientos en el año de las mujeres a una edad X, supongamos a los 20 años, dividido de las mujeres a la edad de 20 años a mitad de año, multiplicado por 1000. Esto se puede calcular para cada una de las edades de las mujeres o por grupos de edades, es decir, de 15 a 20 años, de 30 a 35 años, de 40 a 45 años, y así sabemos a cada grupo de edad
cuál es la fecundidad de cada una de estas mujeres. ¿Cómo quedaría en una gráfica? Esta gráfica, aunque no lo pone, se corresponde con las mujeres de Andalucía del año 2001. Y tenemos la población de mujeres extranjeras y la española. Las mujeres extranjeras son las que están más escoradas hacia la izquierda y las que están más centradas son las españolas. Aquí vemos que las españolas tienen una fecundidad más tardía que las extranjeras, porque vemos cómo van subiendo de 15 a 20 a 25 a 31, teniendo su máximo más o menos a los 31 años, mientras que las extranjeras tienen la máxima fecundidad a edades más jóvenes, a 20, 25, 30 años. De hecho, de tal forma que podríamos ver que la edad media a la maternidad de las españolas es más tardía que el de las extranjeras, cosa que ayer oí en la radio que ha dejado de suceder, porque ya las extranjeras han asimilado la fecundidad de la población indígena española. Los indígenas en este caso somos nosotros, no ellos. Entonces ya han asimilado que es una de los postulados de las teorías de la inmigración, que cuando la inmigración se establece en una población de destino, asume los hábitos reproductivos de la población de destino. Es decir, inicialmente vienen con los hábitos reproductivos de su país de origen, pero posteriormente asumen los hábitos reproductivos de la población a la que llegan. Y ayer oí que, según los datos de Eurostat, y que había gestionado, me parece que es FUNCAS, en un estudio, que la maternidad de la población extranjera ya era igual a la de la población española nativa o indígena, vamos. Y aquí tenemos el famoso número medio de hijos por mujer que tanto dicen en los medios. Tenemos un hijo, las mujeres españolas tienen 1,5 hijo, tienen 1,2 hijo, tienen 1,3 hijo, que se llama número medio de hijos por mujer, también se llama índice sintético de fecundidad, según lo dicen los franceses, o tasa total de fecundidad, según lo llaman los ingleses, o tasa coyuntural de fecundidad, bueno, lo llaman de muchas formas, pero la forma más fácil de entenderlo es el número de hijos por mujer. Este número medio de hijos por mujer se calcula sumando las tasas específicas por edad, es decir, sumando todas estas tasas. Es decir, si una mujer experimentara la fecundidad que todas las mujeres han experimentado en un año a todas las edades, ¿cuál sería al final de su edad reproductiva su fecundidad? Es decir, se suman todas estas tasas y se calcula cuál es el número de hijos que tendría si experimentara la fecundidad que en un año han tenido todas las mujeres de un determinado país. Y eso es lo que da ese 1,3, es decir, dividido por 1000, porque claro, las tasas específicas de fecundidad por edad están multiplicadas por 1000, se divide por 1000 y te da 1,3. Es decir, ese 1,3 es el resultado de los hijos que tendrían al final de su edad reproductiva las mujeres al final, después de experimentar la fecundidad que en un año han tenido todas las mujeres en sus tasas específicas de fecundidad por edad. Es curioso, pero es así como se calcula. Y eso significa el 1,3, no es que tengan un hijo y un sexto. Bueno, los expertos dicen que el índice de reemplazo de la población está en un número medio de hijos por mujer de 2,1. ¿Desde cuándo llevamos por debajo de ese índice de reemplazo? Reemplazo quiere decir que la población mantiene su tamaño con un índice sintético de fecundidad de 2,1. Pues llevamos por debajo del 2,1 desde principios de los 80. Es decir, teníamos en el 75, estábamos en el 2,8 aproximadamente, aquí tenemos un rápido descenso
y ya desde entonces empezamos a bajar aquí, a tener 1,5 en el 86, a tener en el 91, aquí tuvimos un mínimo en el 97, para tener una pequeña recuperación en estos últimos años que creíamos que íbamos a remontar, pero hemos vuelto a bajar hasta el 1,3 que mostrábamos ahí. Y bueno, hasta aquí el tema de indicadores, que es más que nada una curiosidad que quería yo mostraros. Las causas del descenso de la fecundidad o de la natalidad. Bueno, pues yo las he agrupado en 3 factores: factores económicos, factores tecnológicos y el cambio de valores. Estos factores están ampliamente relacionados entre sí, de tal forma que se confunden. Es decir, yo los he clasificado, pero están interrelacionados. Es decir, bien pueden estar en un sitio, bien pueden estar en otro. Y bien lo que es un factor económico se debe a un factor tecnológico, o bien lo que puede ser debido a un cambio de valores está relacionado con un cambio económico, pero yo he intentado clasificarlos pues de cara a poder exponerlos de una forma más clara. Para los factores económicos he elegido a 2 teóricos que yo creo que son generalmente aceptados en el ámbito académico-científico. Uno de ellos es Richard Easterlin, que es un eminente economista y que fue un gran demógrafo. Bueno, o es, no sé si ha fallecido, yo le estoy eliminando a lo mejor antes de tiempo, que planteó una hipótesis en la que supone que las parejas jóvenes tratan de conseguir un nivel de vida igual o mejor a aquel que tuvieron cuando crecieron. Si los ingresos son altos en relación a sus aspiraciones y el empleo es abundante, será más fácil que se casen jóvenes y que tengan más hijos. Pero si el empleo escasea, tratan de mantener el nivel de vida y esperan a casarse y tener hijos. Casarse puede ser equivalente a cohabitar, a ser pareja de hecho, a cualquier forma que facilite la tenencia de hijos. El tamaño de la generación determina la facilidad de encontrar un buen trabajo. Una generación pequeña implica menos competencia que una grande a la hora de encontrar un buen trabajo y por lo tanto tener hijos más temprano. Es decir, plantea la posibilidad de establecer una serie de ciclos, es decir, en la que las generaciones pequeñas tienen menos competencia a la hora de encontrar un buen trabajo que satisfaga sus aspiraciones y facilite tener un buen empleo y por lo tanto tener pareja joven, tener hijos pronto, aprovechar el periodo fértil de la mujer desde más temprano, tener más hijos, lo que por otro lado generaría que ese tener más hijos, que esos hijos en el futuro sean una generación más grande, que tenga más competencia para encontrar trabajo y tengan más difícil encontrar trabajo, casarse jóvenes y tengan menos hijos, de tal forma que se establezcan ciclos de parejas jóvenes escasas con buenos trabajos que tienen muchos hijos, que son generaciones que tienen pocos hijos, que tienen muchos hijos, que tienen pocos hijos, creando sucesivamente ciclos de más y menos hijos en función de las oportunidades y la competencia que tienen para encontrar trabajo y satisfacer sus aspiraciones. Por otro lado, tenemos a Gary Becker, que es un premio Nobel de Economía del año 92, que fundó una escuela que es la Escuela de la Economía del Comportamiento. Al principio fue un incomprendido entre los economistas, pero posteriormente ha sido muy reconocido. Se metió en el campo de la sociología, en el campo de la antropología,
y analizó comportamientos con técnicas econométricas, estableciendo modelos econométricos para medir comportamientos que no se mueven solo por el interés económico o monetario, sino que mide intereses. Él plantea que el hombre se mueve por intereses y motivaciones más allá del interés económico, y todo eso lo mide y examina cómo tan pronto las mujeres, examina desde el mundo de la familia, y dentro del mundo de la familia examinó la fecundidad, y ahí llega a una conclusión: cómo tan pronto las mujeres incrementan su inversión en capital humano y entran a formar parte de la fuerza de trabajo, los costes de la crianza de los hijos se incrementan. Además, aumenta el deseo de proporcionar a los hijos educación formal y costosa no solo económicamente, que también, o para una parte de la población también, sino costosa en tiempo, costosa en recursos de todo tipo. Ambas cosas puestas en común traen como consecuencia bajas tasas de natalidad. Es decir, tener menos hijos, pero hijos de mayor calidad. Es decir, el deseo no de tener de tener más hijos porque los hijos sean una unidad económica dentro de tu casa, vayan a proporcionar en recursos para mantener la familia, sino tener hijos, pero hijos de calidad, menos hijos pero de mayor calidad. Factores tecnológicos, pues yo he señalado dos, básicamente. El primero es el fundamental y sobre el que gira, yo creo, todo lo demás, que es el acceso y comercialización de métodos anticonceptivos fiables que permiten la planificación de la descendencia. En España, legal desde 1978, y el segundo, como factor tecnológico, pero que se entremezclaría con otros tantos, el acceso a métodos sanitarios seguros para la práctica de la interrupción inducida del embarazo. Si pasamos al cambio de valores, podríamos hablar del individualismo. El hijo deja de ser, como hemos hablado en el caso de Gary Becker, una unidad económica dentro de la familia y pasa a ser una fuente de realización del individuo. Van de Ka, en los años 80, planteó una segunda transición demográfica. Ya hemos hablado de la primera, que se da en las sociedades industrializadas y en desarrollo económico. Y la segunda transición demográfica se ve vinculada al postmaterialismo, que también planteó aquí Lourdes Ortiz en el mes de mayo, a los valores de respeto por la naturaleza, de cuidado y preocupación por el tercer mundo, de todos estos valores, cuando ya tenemos garantizadas una serie de cosas en una seguridad una serie de garantías. Todos estos valores afloran posteriormente vinculados al posmaterialismo. Pues Van de Ka cree que el individualismo surge también vinculado a estos valores. ¿Cómo detecta esta segunda transición demográfica? Pues la detecta porque se da un incremento de la proporción de hijos fuera del matrimonio, que en España actualmente es del 37%, el aumento de los divorcios, el aumento de la cohabitación, el aumento de toda una serie de indicadores que le hace él hablar de una segunda transición demográfica. Él habla de que esta segunda transición demográfica es individualista, mientras que a la primera él consideró que fue una transición demográfica altruista. No porque la entrega fuera hacia los demás, sino porque en esta segunda el centro es el individuo. Más causas debidas al cambio de valores es la prolongación de la etapa de educación formal de una alta proporción de mujeres, el incremento y la rapidez con que las mujeres se han incorporado a la educación formal y superior, y que les ha hecho consumir más años de vida en su formación, ha contribuido, y cómo se ha asumido por la sociedad con normalidad toda esta
con todo este consumo de años en formación, es un cambio de valores que también ha influido en el retraso de las mujeres en la toma de decisión de tener los hijos. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo de forma generalizada también retrasa la edad de formar pareja, de casarse, de cohabitar y de tener el primer nacimiento. En Europa el primer nacimiento en los 70 fue alrededor de los 25 años y en los años 2000 está alrededor de los 29 y por tanto también del segundo y la reducción de nacimientos de órdenes superiores. Es decir, cuanto más se retrasa el primer nacimiento, más se reduce el periodo fértil restante de las mujeres para tener hijos y por lo tanto la fecundidad resultante es más reducida. Consecuencias, bueno, habría muchas más causas, pero yo he planteado estas, luego si queréis plantear más pues las comentamos. Consecuencias demográficas. La mayoría de las implicaciones de la baja natalidad mantenida en el tiempo surgen de cómo afectan al crecimiento y la composición por edad de la población. En ausencia de una inmigración masiva, la baja natalidad continuada produce una población con poca gente joven y mucha gente mayor, sean cuales sean las condiciones de mortalidad. Hombre, si hay una epidemia que nos barre a todos por delante, pues no parece que todo sería igual, pero en una mortalidad más o menos normal, sea cual sean esas condiciones de mortalidad, aunque si la inmigración no es masiva, la baja natalidad produce una población con poca gente joven y mucha gente mayor. Una inmigración continuada compensaría solo parcialmente el efecto de una prolongada natalidad sobre el crecimiento de la población. Es decir, que aunque pensemos que, bueno, si no nace gente, podemos traer gente de fuera, pero esa inmigración solo compensaría parcialmente la falta de nacimientos. Como la población activa de 15 a 64 años se transformaría. Habría pocos jóvenes inexpertos con facilidad para adaptarse, inexpertos en el sentido de que son jóvenes, no de que son jóvenes y no tienen experiencia en el sentido laboral, con facilidad para adaptarse a las nuevas tecnologías, llenos de energía, y muchos mayores con aspiraciones a puestos que requieran experiencia tras una carrera profesional ascendente en posiciones que impliquen cierta autoridad. Bueno, esto en estos tiempos suena un poco de modé. La baja natalidad mantenida en el tiempo implica bajo crecimiento e incluso crecimiento negativo de la población. Este año creo que hemos decrecido por primera vez en población en España. Si los inmigrantes adoptan las pautas de fecundidad del país receptor, de lo que hablábamos antes, poco modificarán el envejecimiento de la población. Es decir, el envejecimiento de la población sigue su curso, pum, 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 y eso no para. Se apreciará ausencia de madres jóvenes con hijos pequeños y creciente presencia de madres mayores con hijos pequeños. Aquí vemos las estructuras de la población de hace 100 años y de principios de 2001, es decir, con diferencias de 100 años, es decir, nadie de los que hay en la pirámide superior ha sobrevivido a la que hay en la inferior, porque hay 100 años de diferencia. Son dos pirámides en las que no se ve la población de arriba, no está en la población de abajo. Todos los que están aquí ya han fallecido aquí abajo. Son dos poblaciones totalmente independientes, pero vemos que son dos formas muy distintas. Aquí una base muy amplia, una forma de pirámide casi perfecta, donde la mortalidad es sumella progresivamente y la natalidad va alimentando de una forma muy fuerte las edades más bajas, tanto de mujeres como de hombres, y poca población a edades muy altas. 100 años después vemos
que la población aquí abajo ha comido bastante las edades más jóvenes. Aquí se nutre de poblaciones muy de la natalidad prácticamente de los que nacieron en el baby boom, y vemos cómo ya se van acumulando aquí poblaciones numerosas, debido a que cada vez sobreviven más y mejor las clases los grupos de edad de mayores de 65 años. Sin embargo, aquí, con una diferencia de 20 años, vemos como en las barras se ven en 1989, vemos como todavía hay los jóvenes del baby boom que ya pasan 20 años más tarde a engrosar el centro de la población activa, pero vemos que este hueco ya se queda en las líneas, tanto la de puntos como la continua, ya este hueco se queda vacío, y como empiezan aquí a quedarse estos huecos, empiezan a rellenarse con personas más mayores, y como aquí van acumulándose más personas y más personas en la población activa, que en la siguiente pirámide, que es una proyección a largo plazo, vemos que ese núcleo de población que estaba en la población activa, manteniendo las condiciones de natalidad y de mortalidad en el tiempo, llegarán a ser población dependiente o independiente, vete a saber, habrá de todo, a partir de los 65 años. Y si mantenemos la fecundidad, vemos que será muy estrecha por abajo y muy amplia por arriba, y por aquí quedará una población activa muy estrecha, pero vemos cómo progresivamente va subiendo esta población, que debido a los avances sanitarios y a la prolongación de la vida cada vez va subiendo con más salud y más esperanza de vida para arriba. Avanzando, vamos a ver, no vamos a hablar de políticas de población, sino sobre consideraciones que se hacen sobre políticas de población. Concretamente, las que hace Alison McIntosh sobre lo que consideran las élites políticas, cómo perciben una cauta respuesta a las políticas de natalidad, y cómo lo hacen por tres principales motivos. El primero, porque consideran que la demanda de políticas de población es baja. Históricamente, las políticas pronatalistas en Europa estaban asociadas casi exclusivamente a estados autoritarios y centralizados, mientras que los estados democráticos deben estar más pendientes de una diversidad pluralista. Sí es cierto que históricamente las políticas pronatalistas las han aplicado más en regímenes dictatoriales y no tanto en las democracias. Las democracias no pueden forzar a que se tengan no pueden forzar a que se tengan más hijos, o a restringir el acceso a la anticoncepción, o a forzar a las mujeres a que tengan más hijos. En segundo lugar, hay una falta de confianza en las medidas pronatalistas que se han propuesto. Los gobiernos europeos occidentales no tienen como opción relacionar directamente la tasa de natalidad con restringir el acceso a los anticonceptivos o la interrupción legal del embarazo. Además, reconocen que los incentivos económicos no han corregido el descenso de la natalidad. Y finalmente, en tercer lugar, la lógica por una política pronatalista no ha de ser obligada. En el pasado estaba muy basada en la creencia de que el poder militar de una nación y su influencia diplomática se derivaba del tamaño y la tasa de crecimiento de su población. Hoy en día los factores demográficos no tienen tanto peso. Y ya como conclusión, en las propias palabras de Alison McIntosh, decir que el bienestar de una nación, la calidad y educación de su población,
así como su capacidad para formar y mantener alianzas, son fuentes más importantes de poder nacional que el crecimiento demográfico. Muchas gracias. Bueno, si no la entrevista, abrimos. Sí, por supuesto. ¿Alguna pregunta? Por supuesto. Adelante, adelante. Pues muchas gracias por la conferencia, que ha sido muy buena, muy bien documentada y muy sugerente. Este último tema lo tenía ya para preguntar, pero lo has pinchado el globo de que efectivamente las políticas natalistas, ahora diríamos las políticas de protección social a favor de la familia, no tienen una gran incidencia efectivamente en cuanto al número de hijos fértil, pero tampoco ya hay una gran variabilidad entre ese 1,3 español a la tasa que ahora mismo no sé cuál es francesa, que tan grande política natalista ha tenido, por lo menos allí, pues entre lo que recibes con el conjunto de los hijos casi tienes el salario medio de un trabajador aquí en España, ¿no? Pero bueno, dicho eso, es un tema matizable, algo incidirá, pero es un tema matizable. La pregunta era, viendo esa característica común de los países mediterráneos, empezando por allá por Grecia, Italia, España y en parte Portugal, que nos hace ser los países de menos natalidad del mundo, posiblemente, si quitamos de la estadística del Estado Vaticano, obviamente, nos sitúa en una realidad, en esos tres factores, en unos conjuntos de valoraciones o de valores que desde luego no son los de los países centro-occidentales ni siquiera los de los países nórdicos. Pero quería yo preguntar más ahí, o sea, ¿cuáles son realmente, efectivamente, esos elementos, también económicos, sin duda, que están influyendo para que tengamos nuestra manera de ser en cuanto a natalidad mediterránea? Esa es una. Que nos distingue de otros países de nuestro contexto europeo en latitudes más norteñas o más arriba. Y la segunda pregunta es, haciendo un zoom dentro de España, ¿qué tipo de elementos? Aparentemente participaríamos de los mismos elementos económicos y tecnológicos, incluso de valores y de políticas estatales de protección a la familia, pero que sin embargo nos hace muy distintos ser de Galicia o Asturias en cuanto a tasa de natalidad de Andalucía o Canarias. Es decir, esa variabilidad interterritorial en cuanto a las tasas de natalidad también es un elemento que he echado de menos y que yo creo que es, hombre, no sé si es único de nosotros, seguro que también hay un norte y un sur en maneras de tener hijos en Italia, pero aquí desde luego es a la inversa. De tal manera que si aquí la media es 1,3, a lo mejor yo no sé, Galicia o Asturias, pues seguro que tienen en este momento todavía pues un 0,9 o un 1, pero muy por debajo de la media nacional. Pero que glosaras un poco la variabilidad interterritorial. Hombre, mira, respecto a lo del norte y el sur de Europa, aquí en el sur de Europa realmente lo que hemos llegado es 20-30 años con posterioridad a lo que ha sucedido en los años 60-70 en el norte de Europa. En cuanto a cohabitación, fecundidad y todo esto, hemos llegado con bastante posterioridad. Lo que pasa es que cuando hemos llegado nos hemos puesto a la cabeza, es decir, vosotros teníais un índice sintético de fecundidad del 1,9, pues nosotros nos ponemos en el 1,3. Hemos querido, cuando hemos pasado, y aquí hacemos los cambios, cuando hacemos los cambios en España los hacemos los cambios que en el norte de Europa a lo mejor llevan procesos que tardan 30, 40 años en llevar, aquí los hacemos en 5 años. Aquí en 5 años nos ponemos a la cabeza de todos los procesos, es decir, aquí nos incorporamos al trabajo de una forma rápida, nos incorporamos a la fecundidad baja de una forma rápida. Todos esos procesos que en el norte de Europa los hacen de una forma más paulatina y que los han llevado, es decir, que lo que aquí ha sucedido a partir de los años 80 en cuanto a descenso de la natalidad en los países nórdicos, en Islandia, en Finlandia, en Holanda,
y en Suecia estaba pasando en los años 70. No te sé decir ahora mismo números porque no los tengo todos en la cabeza, pero ha pasado con 20 años de anterioridad. Lo que no ha pasado es con la radicalidad con lo que ha pasado aquí o ha pasado en Italia. Aquí, cuando hemos llegado, hemos tenido cifras récords de fecundidad por debajo, a la baja me refiero. En cuanto a la diversidad interregional en España, pues ahora mismo no tengo todos los datos en la cabeza, pero siempre ha habido una diversidad ha sido bastante plural, pero nos hemos puesto en todos lugares bastante de acuerdo. En Andalucía y en Extremadura ha sido normalmente un poquito más elevada. En Galicia, País Vasco y en el norte de Europa, norte de España, Asturias ha sido un poquito más baja. Castilla-León, que también ha sido un poquito más moderada. Cataluña también ha sido baja, y la zona central ha sido una zona un poco más intermedia. Pero vamos, ha sido un mapa generalizado. Galicia la tenía un poquito más elevada, dependiendo a principios del siglo XX, la tenía un poquito más elevada, la tenía casi a niveles de Andalucía, pero la reducción ha sido casi en paralelo en todas partes, dentro de las diversidades regionales y los cambios regionales y las diversidades que siempre hay. No sé si te he contestado. Es lo mismo, pero a nivel de clases sociales. Históricamente parece que las clases sociales más bajas tenían más hijos. De ahí viene los proletariados, solo tenían prole, ¿no? Sí. Bueno, pero me da la sensación que eso ha cambiado. A raíz de la legalización de los anticonceptivos y la distribución y la accesibilidad de los anticonceptivos y la permisibilidad y la aceptación social de la anticoncepción, eso ha permitido a las mujeres elegir su descendencia y poder medir cuál es la descendencia que pueden tener, independientemente de la clase social. Entonces han podido elegir, independientemente de su clase social, cuándo quieren tener los hijos, cuándo los quieren tener, de qué forma, con qué con qué periodicidad, espaciarlos y cuándo los quieren tener. Tradicionalmente, cuando la fecundidad era natural y no había medios de anticoncepción, efectivamente las clases sociales más bajas solían tener muchos más hijos. También se les morían muchos más. Dependían económicamente de tener muchos hijos, porque esos hijos contaban para producir en como unidad económica de trabajo dentro de la familia, pero habría una mortalidad infantil bestial y perdían muchos hijos en el camino. Entonces, tener una fecundidad muy alta y que les sobreviviera un porcentaje de los hijos que tenían era importante para ellos, porque esos hijos eran una fuente económica para mantener a la familia. El tipo de horario de trabajo que ahora tenemos aquí en la sociedad española, que es, yo creo, más irregular, más prolongado, que más incompatible también con la tendencia de educación de los hijos, en comparación con otros países desarrollados, nuestro entorno, por ejemplo Francia o Alemania, ¿no? Y la inseguridad también en mantener el puesto de trabajo. ¿Tú crees que eso también ha influido para este descenso tan brusco en España de la natalidad? Espera. Pues, hombre, la imposibilidad de conciliar efectivamente el horario laboral, dado que los dos miembros de la pareja tienen que trabajar en la mayoría de los casos para mantener un hogar, de poder conciliar el horario laboral con unos hijos, y dado que se puede elegir el momento en el que tienen los hijos, definitivamente afecta a la decisión de tener un hijo o no tenerlo.
porque tú te planteas el horario que tienes, las restricciones que tienes, cómo es tu trabajo, a la hora a la que tienes que salir, a la hora a la que sale tu marido o tu mujer, te planteas la viabilidad de poder tener un hijo, de atenderlo, de si tienes abuelos, porque puedes tenerlos, o no tienes abuelos para atenderte, de si tienes recursos para tener a tu hijo en la guardería o no, y las guarderías cierran a una hora, no están hasta las 8 de la tarde para que tú salgas a la hora. Efectivamente, de alguna forma puede haber afectado, no sé en qué proporción afectará, pero evidentemente afecta los horarios prolongados. Yo no sé si este nuevo planteamiento de reacomodarnos a los horarios europeos, no sé si puede venir bien en esa dirección. Miguel, me ha llamado la atención favorablemente el que entre las causas por cambio de valores no has mencionado la influencia de la Iglesia y de la religión. Y digo favorablemente porque entiendo que si no se menciona es porque ya no es una causa importante, lo cual sería favorable para algo tan importante como la laicidad de la sociedad. Y además, quiero que me lo digas, entiendo que es así, no solamente es mucho más laica, sino que incluso me da la impresión, tengo la creencia de que las clases no creyentes, o sea, los no creyentes, por supuesto siguen todas estas pautas que decías, pero que es que incluso los creyentes y los practicantes tampoco hacen ningún caso de las recomendaciones de la Iglesia, ¿no? Bueno, cada cual en su casa hace lo que puede, ¿no? Una cosa es el papel un poco, el papel social que se juega, y otra cosa es la estrategia individual de supervivencia o de pareja que tiene cada uno, ¿no? Y a la hora de tener hijos uno aplica una estrategia de supervivencia, aunque sea de grupo, no individual. Entonces yo no sé si la gente creyente que es muy estricta lleva a rajatabla los preceptos en los que les inculcan o no, o aplica manga ancha o no. Ahí cada uno, y yo no me meto en cada eso, yo dejo que cada uno ahí aplique la medida en la que cree conveniente aplicarlo. Y no lo he mencionado porque realmente he puesto que son causas demográficas. No me he querido meter en cuestiones éticas, morales o de creencias, porque entonces esto se me vuelve... Pero hace años, hace 40, 50 años... Era muy importante. De hecho, me lo he planteado a la hora de meterlas o no. O sea, poner como frenos de tipo cultural, entre los que podría estar la ética religiosa, la ética ideológica y un montón de cosas. Eso se puede nutrir